Bien, bien, se nota. Este domingo es el día que ha hecho el Señor y Dios tiene el control. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir una vez más la palabra, su palabra que edifica, que da vida, que nos enseña, que nos redarguye, que nos transforma completamente. Pueden sentarse, perdón, no, se lo había dicho. Y hoy ha sido un día muy peculiar, bastantes imprevistos, pero Dios es bueno. Y cuando me avisaron que tenía que compartir la palabra, meditaba en lo que el Señor quería que se hablase. Y desde que vengo compartiendo la palabra aquí, veo que el Señor me lleva en una misma línea, y es de que como iglesia, el mensaje se llama así, una iglesia ejemplar. Como iglesia, yo siento que el Señor nos está preparando. Y claro, Él nos está preparando obviamente para su reino, pero también creo que viene un tiempo muy especial para la iglesia. Muy especial. Y cuando digo especial, no necesariamente estoy hablando de abundancia. Nosotros tenemos abundancia, mis hermanos, ya. Si vemos atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tuvieron mucha más escasez que nosotros. Y si nos trasladamos aún atrás, a más atrás, ya hemos hablado de todas las aflicciones que han tenido que pasar los primeros cristianos a través de los siglos, persecuciones, angustias. Y nosotros hemos disfrutado un periodo de mucha paz, de abundancia. Nosotros no conocemos la escasez. Y alguien podrá decir: ¿cómo? Pero yo tuve que comer arroz con huevo anoche. Dios mío, dale gracias a Dios por ese arroz con huevo que te comiste anoche. Hay muchos, y me refiero al pueblo de Dios. Hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que no saben qué van a comer hoy o mañana. Y nosotros hemos crecido como iglesia, la iglesia occidental, ¿verdad? Más hacia este lado, dígase la iglesia del Señor en Europa, en América, por lo general. Nosotros no creo que hayamos conocido lo que es persecución. No creo que hayamos conocido, y hablo a nivel general, lo que es pasar días y días de no saber qué comer, aunque hay personas que sabemos que pueden estar en cierta situación. Pero la iglesia en general no ha pasado por esa situación, mis hermanos. Y le damos gracias a Dios de que hemos vivido en un periodo de paz, de bonanza. Hemos trabajado, hemos prosperado, hemos podido llenar nuestras neveras. El Señor ha permitido que tengamos vehículos. Podemos tener a nuestros hijos en colegios o en escuelas. Ellos estudian, se capacitan. Y dice, ¿verdad?, una frase muy común en el mundo, y vemos cómo podemos perseguir nuestros sueños, o nuestros hijos pueden perseguir sus sueños. Y el problema de nuestra naturaleza caída, el problema que tiene con la comodidad, es que tiende a adormecernos. Y parece algo un poco paradójico, porque uno anhela tener comodidad y estar bien, pero es tan fácil olvidarse del Señor en medio de esa situación. Y le doy mucho crédito a una hermana que me dijo: mire, varón, la gente dice que es más difícil servirle al Señor en la escasez que en la abundancia. Y dice, claro, es muy fácil levantar las manos al Señor cuando tenemos abundancia. Lo difícil es levantar la mano de todo corazón cuando tenemos abundancia. Ahí es que está el quid del asunto. Entonces,
esa falta de que nos veamos en aprieto produce en nosotros una excesiva confianza y una excesiva dependencia de los bienes materiales y de las comodidades que nosotros tenemos, y empezamos a distraer nuestras mentes en las vanidades de este mundo, y ahí empieza a crecer pues en nosotros la vanidad, el orgullo. Empieza una serie de, parece como de competencia para demostrar quién es mejor, quién tiene más. Y en estos últimos días el Señor ha estado tratando mucho eso, de cómo el mundo se ha envanecido en sus propios deseos, incluyendo los que confesamos el nombre del Señor. Y Él me ha estado haciendo fijar mucho en eso, cómo las personas están totalmente ensimismadas, y cada día aún lo que yo veo cuando camino por la calle, especialmente cuando voy por ejemplo a plazas y a sitios, es una necesidad como de llamar la atención a través de cómo yo hablo, de lo que he visto. Es como una necesidad de que me vean a mí, y de solamente yo estar enfocado en mí y en mis deseos y en lo que yo quiero. Y el hombre se ha perdido en eso. Y podemos decir, bueno, eso siempre ha existido. Sí, pero siempre el Señor tiene un límite. Siempre el Señor tiene un límite. Cuando el pueblo de Israel, hablábamos en la prédica anterior, que, acordémonos, lo voy a refrescar, me llega ahora a la memoria, que estaban a punto de que pasar una catástrofe. Ellos no le estaban avistando porque estaban muy cómodos. Dice la palabra, es en Isaías, no me acuerdo, decía: los hombres no se glorían en el poder, ni en la riqueza, ni en lo que tengan. Y luego hablaba de las mujeres que estaban tan orgullosas de su aspecto, de cómo se veían. Y el Señor dice: ustedes se están ignorando, que están caminando, que se están alejando en pos de su deseo, y se están alejando de mí. Y a causa de esa distracción, de ese adormecimiento, no están viendo el peligro que tienen al lado. En ese momento era una invasión inminente del imperio babilónico. Iban a ser llevados al exilio. Y así me mostraba el Señor, no para la iglesia, sino para toda la sociedad. Y Él me decía: así mismo está la sociedad, totalmente envanecida. Se han olvidado de mí. Hace unos días me compartieron un afiche de una iglesia y yo me quedé con la boca abierta, en donde invitaban a las personas para que fueran a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay música para el alma y para que tú te sientas bien, y ven, para que tú cumplas tu sueño. Y nunca mencionó al Señor, mi hermano. Y una iglesia muy reconocida, no voy a decir nombre, porque el fin no es hacer daño. Y así, mis hermanos, veo un mundo tan a la deriva, un mundo donde los jóvenes, veo tantos jóvenes tan confundidos, perdidos y extraviados en deseos carnales que los han llevado no solamente a la promiscuidad, sino a la desviación. Y cuando trato también con mis clientes, veo, yo soy ingeniero civil, y muchas veces trato con clientes que ellos económicamente son muy solventes, pero están tan cegados, mis hermanos, por el aparente poder que tienen, que ellos creen que tienen, que tú dices: wow, es difícil aún razonar con una persona así, porque los recursos que el Señor permite que tengan, porque todo lo que el hombre tiene, si no se lo da el Señor, no lo puede tener, los han cegado de una manera que son personas que tú dices, tienen apariencia de personas que aparentemente son estudiadas y letradas, pero están perdidos dentro de sí mismos.
solamente ellos pueden tener la razón. Lo que ellos digan, eso es, aunque ellos sepan que no es. Pero yo meditaba en todo eso y yo, wow. Entonces decía que el Señor pone un límite antes de traer el juicio. Digo, para traer el juicio. Y la palabra nos habla de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y aparentemente a simple vista es muy difícil diferenciarlo. No podemos diferenciarlo honestamente. Y le digo lo que el Señor me ponía en una célula que yo compartía. Este mismo pasaje yo lo compartía, que es el que voy a compartir. Está en segunda de Tesalonicenses 1, del 3 al 5. No lo voy a leer todavía. Pero mientras adorábamos al Señor ahí y compartíamos la palabra, así mismo la presencia del Señor ponía este sentir en mí. Él me decía: Ángel, se acerca el día en donde voy a desmenuzar a ambos. Usted sabe que cuando se acerca la cosecha, el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero ¿cómo sabemos cuál es cizaña y cuál es el trigo? Por su fruto los conoceréis. Pero ¿cómo usted le saca el fruto al trigo? Ahora hay maquinaria. En ese momento no había maquinaria. En ese momento era mano. Usted coge la espiga de trigo y la aprieta y la desmenuza. Si es trigo, van a caer los granos. Si es cizaña, el viento se la va a llevar. Y así me decía el Señor: se acerca el día en donde voy a desmenuzar a ambos para empezar a apartar el trigo y la cizaña. Y no hablo esto por mí, mis hermanos, pero literalmente es lo que el Señor ha puesto. Es un sentir que vengo ya un buen tiempo y esta palabra fue la que Él me puso para que compartiera hoy. Porque llegará el momento en donde vamos a perder la comodidad que tenemos, mis hermanos. Va a llegar el momento en donde el Señor va a permitir que perdamos toda comodidad. Viene un momento de prueba. Señor, ha llegado el momento en el cual el Señor va, y lo veremos ya casi. Va a llegar el momento en donde el Señor va a probar no solamente a su iglesia, al mundo completo, junto con la iglesia. Y va a probar a los que no lo conocen, y va a probar a los que lo conocen, y va a probar a los que dicen que lo conocen. Pero especialmente eso, los que dicen que lo conocen, hermanos, hay un problema con que nos agrade la idea del Señor. Y otra cosa es tener la conciencia del precio que hay que pagar por conocer al Señor. Yo compartí un video que me edificó bastante, y el predicador hablaba acerca de que hoy en día el evangelio se ha diluido de una manera que lo vendemos de una forma en la que vendemos al Señor como el solucionador de nuestros problemas y que nos va a enriquecer como nosotros queremos. Y Dios hace eso, Él lo puede hacer, pero el evangelio no es ese. El mayor milagro que el Señor puede hacer o ha hecho no es que nos sacó de una situación económica, que lo puede hacer, o nos sanó de una enfermedad. Aunque el Señor te sane y me sane, nos vamos a morir un día como quiera, igualito. Y aunque el Señor nos prospere de una manera que tengamos millones, igualmente nos vamos a morir. El mayor milagro que el Señor puede hacer por tu vida y por la mía, y que lo hizo, es que nos salvó de una condenación. En cuanto a eso, ya el Señor no debe nada. O sea, el Señor no nos debía nada, pero nos dio la vida eterna. De ahí en adelante lo que Él pueda ofrecernos es añadidura. Y si no lo ofrece, todavía estamos en gran ganancia. Ese es el mayor milagro y la mayor obra que el Señor ha hecho, que nos ha dado la vida eterna. Pero cuando vemos a Cristo en los evangelios, vemos que una y otra vez, cuando vienen personas interesadas en seguirle, el Hijo del Hombre él le decía: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O venía otro y le decía: déjame enterrar a mi padre. Y se deja que los muertos entierren a sus muertos. No era que se olvidara de su padre.
él lo que decía, el que quería seguir a Jesús, es que deja que mi padre muera y yo te seguiré. Y mis hermanos, la disposición de entregarse por completo al Señor es tan apremiante que no puede haber nada por encima de eso. Porque es que tu padre, tu madre o tus hijos, está bien, ámalos, quiérelos, pero lo que la palabra dice es que ni aún ellos pueden ser estorbo para que tomemos la decisión de seguir al Maestro de todo nuestro corazón. El Señor dijo: evalúen el costo de seguirme, porque el costo de seguir a Cristo es una muerte social, lo hablábamos, para ganar las inmensas y radicales bendiciones celestiales, las cuales perduran, las cuales permanecen. Dice que el ladrón no hurtará ni el hollín va a corromper. Son incalculables y no se puede comparar a nada de lo que tenemos en este mundo. Pero eso significa que tenemos que morir a esta vida. ¿Qué? ¿Tú vas a dejar de comer? No, tú vas a seguir haciendo todo lo que tú haces, pero vas a tener que entregarte en cuerpo y alma a seguir al Señor. Tienes que morir a ti mismo. Yo tengo que morir a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el carácter que debe tener la iglesia es la piedad en medio de la persecución o de la tribulación. Y para hacer eso, mis hermanos, es una muerte literal a nuestro orgullo, porque vamos a tener que pagar mal por bien, y en medio de la escasez y de la dificultad gozarnos, aún porque el Señor ha permitido eso. Y vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Voy a leer el 6 también. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de el carácter piadoso de una iglesia perseguida. O sea, el carácter piadoso en medio de que nos aprieten, de que nos blasfemen, de que nos calumnien. Y fíjense lo que dice Pablo acerca de esta iglesia, que es la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia sufría persecución a causa de los judíos que vivían en Tesalónica y también de los gentiles paganos. Eran apretados por ambos, estaban en una situación difícil, mis hermanos. Esa congregación pasaba una situación difícil. Eran perseguidos en gran manera. Y veamos lo que dice la palabra en Hechos, en el capítulo 17. Dice: pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Entonces vemos que esta congregación dice que estaba en casa de Jasón, y que mientras Pablo predicaba dice que muchos se convirtieron. Mi hermano, ¿usted se ha dado cuenta que cuando hay mayor cosecha y crecimiento en cuanto a cantidad de personas,
es al revés de como la gente piensa. La gente dice, bueno, tiene que ser un sitio donde haya paz, ¿verdad? Para que la gente vaya. Pero resulta que cuando la iglesia más ha crecido es cuando las aprieta. Dice que se convertían en mujeres nobles, no pocas, de los griegos, muchos. Y así vemos que en esos primeros 3 siglos, que empezaron siendo 12, en esos primeros 3 siglos la iglesia creció de una manera. ¿De qué manera? Que al final terminó conquistando el imperio que procuraba destruirla. Entonces, muchas veces es necesario que muchas veces el Señor permita la situación difícil. El Señor no nos trae tribulación o angustia porque Él se complace viéndonos a nosotros sufrir. Es que hay algo en medio de esa situación, en medio de esa tribulación. Eso es lo que produce en nosotros la disciplina espiritual, el estar de rodillas delante del Señor. Porque hasta que no nos vemos con el agua al cuello, muchas veces no reaccionamos. Y los tesalonicenses, mis hermanos, estaban siendo fieles en su comunión con el Señor. Pablo los elogia y dice que él se gloriaba de ellos en otras congregaciones de los santos del Señor, por la comunión, por la entrega, por la piedad que ellos sostenían en medio de esa tribulación. Mis hermanos, no era que le decían loco. Los buscaban, mis hermanos, para apresarlo, para azotarlo, para castigarlo, para matarlo. Los hostigaban, tenían que reunirse a escondidas muchas veces. Pero dice la palabra, dice que ellos tenían un carácter piadoso en medio de esa situación. Y eso debemos nosotros como iglesia procurar tener ese carácter, mis hermanos, porque es que el Señor nos está demandando, mis hermanos, que viene un tiempo difícil. Es necesario que haya crecimiento espiritual en medio de la tribulación. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar sometidos, tenemos que vivir en el Espíritu para poder ser como los tesalonicenses, tener un carácter piadoso, haya comida o no haya comida, nos hablen bien o nos hablen mal. Y eso es suave, porque repito, a los tesalonicenses, usted sabe lo que es que usted los persigan, los digan de una manera que lo tengan al borde de ir a la cárcel o de morir a causa del evangelio. Y eso tiene que llevarnos a reflexionar de que tenemos que desarrollar un carácter piadoso. Un carácter piadoso es un carácter fuerte, mis hermanos. No es un carácter débil. La gente cree, no, yo tengo un carácter fuerte, yo no aguanto muchas cosas. No, hermano, usted tiene un carácter débil. Una persona que no se le puede decir nada porque de nada explota. Una persona que porque quería algo y no se le dio, explota. Es una persona que está diciendo, mi carácter es débil y no está preparado para subir un poco más. Mis hermanos, no nos olvidemos de la palabra que nos dijo Cristo: el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos va a tener que ser el menor aquí. ¿O se nos olvidó qué fue lo que Cristo hizo? Que les lavó los pies a sus discípulos. Cristo les lavó los pies a sus discípulos cuando la palabra dice que Él es Dios. Entonces tenemos que ir interiorizando, mis hermanos, de que servir al Señor nos va a costar la vida, nos va a costar el orgullo. Aunque hablen mal de mí, aunque hablen mal de ti, aunque te persigan, aunque no te den el puesto que tú querías que te dieran, es que, señores, mis hermanos, tenemos que cambiarnos la mentalidad mundana. La mentalidad del mundo siempre procura algún puesto o algo que tener en esta tierra, hasta en la misma iglesia. Y usted lo ve
Que hay iglesias, hermano, que es una cosa que si, o sea, que hay personas que la iglesia es de ellos creen que la iglesia es de ellos. Hay líderes que no están interesados en crear discípulos verdaderos, mis hermanos, porque el liderazgo verdadero prepara a otros discípulos para que en algún momento nos sustituyan. ¿O qué usted cree que Pablo estaba haciendo con Timoteo? Pablo estaba preparando a Timoteo para el ministerio pastoral y evangelístico que él iba a tener por delante, porque Pablo sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. Y aún antes de él preparaba a Timoteo para que fuera el líder de la iglesia en Éfeso. Él no decía, no, espérate, oye, pero este muchacho me va a tumbar. Como que la iglesia es de uno. No, Pablo estaba claro, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y todo liderazgo se ejerce para el Señor. No es para que nos vean, mis hermanos. No es para que no es que porque tenemos un puesto ministerial no estamos un escalón más arriba. De hecho, humanamente estás un escalón más abajo, porque te vas a costar más sacrificio. Vas a ser el primero que llega y el último que se va. Y si hay que dar el extra, no es los otros que pudiendo ayudarte, sino que tú vas a tener que dar el extra. El liderazgo es sacrificial. Se repite otra vez. El liderazgo para el Señor es sacrificial. No es para que te guarden una silla adelante. Yo estoy en contra de eso, de que usted, no, que claro, el pastor o lo que sea, es bueno que tenga un puesto, pero lo hablo en el sentido de que he ido a iglesia y hay como unas sillas especiales. Y yo, ¿qué es esto? Como un trono. No, eso es de fulano. Y hay fulano que tú sabes. ¿Qué es esto? Pero Pablo, que escribió prácticamente casi todo el Nuevo Testamento, veo que andaba en situaciones precarias. Veo que daba todo de sí para llevar la palabra del Señor. Veo que lo apedrearon y no menguó, que lo perseguían. Entonces se ha querido como instalar una jerarquía, hermano, que eso no es de Dios. Tenemos que servir al Señor sin esperar nada a cambio. Sin esperar. El Señor sabe lo que necesitamos. No tenemos que estar exigiendo nada. Y si el Señor le place de ponernos en algún puesto, gloria a Dios. Y si no, dele gracias a Dios, porque miren, mis hermanos, muchas veces en ese liderazgo lo que hay muchos problemas. Humanamente, un momento que yo lo vi, sí, yo quiero seguir y subir, pero mis hermanos, cuando me tocó un poco más de cerca, llegó un momento que yo dije, ay Señor, humanamente, yo te digo la verdad, Señor, yo no quiero ningún puesto. Humanamente. Entonces, cuando no quise, fue que el Señor me dijo, no ven ahora. Y yo, ay Señor. ¿Por qué? Porque ya había muerto ese deseo vano. Hay que morir a todo. Y no digo que he muerto por completo, porque yo creo que mientras estemos en esta carne, tenemos que someterla, porque la carne quiere enaltecerse siempre. Lo que quiero decir es que una persona que vaya a ejercer un puesto de liderazgo en la iglesia es alguien que debe estar dispuesto a morir de una manera, mis hermanos, total. Esto no es por cara bonita ni porque tú tengas 20 años aquí. Esto depende del Señor y hay que tener un carácter fuerte. Que si me hablan mal, yo les respondo mal. No, que si te hablan mal, tú vas a mostrar una actitud piadosa. Que si no se te da lo que tú querías, Señor, gracias, Señor. Porque yo sé que no era el momento o no era el lugar. Hoy en día hay iglesias que subían a fulano al liderazgo y que fulano se fue porque ese puesto era de él. Dijo, ¿qué es esto?
Esto es una empresa. Pero esto es una empresa. Esto no es una empresa. Y aquí no hay gloria, dice el Señor. La gloria del Señor, dice el Señor, mi gloria yo no la comparto con nadie. No hay gloria, mis hermanos. Bajémonos de esa nube. Aquí no hay gloria. Aunque aparentemente los que se suben, por eso digo, esa gente tiene que pensar fino, los que se suben aquí. Porque el Señor, la gloria del Señor, mis hermanos, no es nuestra. Entonces, la actitud a través del sufrimiento era una demostración del justo juicio de Dios. Y lo que significa que Dios juzgó a los tesalonicenses como dignos de representar a Cristo y a su reino es porque estaban sufriendo. Acordémonos, mis hermanos, de lo que dice la palabra. El Señor nos está considerando dignos de su reino, y por eso Él permite que pasemos tribulación, que pasemos angustia, que pasemos momentos difíciles, porque nos ha considerado dignos de padecer por el reino. Porque si Cristo padeció, es justo, dice la palabra, que también nosotros padezcamos por Él. Y voy a 2 de Pedro. En el capítulo 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, leo el 7, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, mis hermanos, no solamente es creer. Luego de que llegamos a los pies del Señor, así como los tesalonicenses, Pablo se gloria de que estaban creciendo en medio de la tribulación, nosotros tenemos que crecer. Y el Señor nos va a hacer crecer. De una forma u otra nos va a hacer crecer. Pasa que ese crecimiento, vuelvo y repito, muchas veces viene cuando el Señor nos desmenuza. Y el Señor lo que nos quiere decir es que Él nos está preparando y nos va a preparar para que seamos su iglesia. No temas, mis hermanos. No temas, no hay que temer. Podemos confiar en el Señor. Y Dios es Dios. Aunque nos comamos un pedazo de carne o aunque comamos arroz con huevo. Y si ese día no apareció arroz con huevo, Señor, gracias. Él tiene cuidado, mis hermanos, de nosotros, porque nuestra paga es grande. No por mérito propio, sino porque Él nos ha placido hacernos heredar todas las cosas con Cristo. Y ese es nuestro tesoro. Por eso dice en el versículo 7: y a ustedes que son atribulados, darnos reposo. A nosotros que somos atribulados, darnos reposo cuando se manifiesta el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder. Entonces, esto no es más que una preparación. Pero es necesario que en nosotros haya esa disposición, no solamente de decir yo creo, sino Señor, yo, como dice tu palabra, a esa fe yo voy a poner virtud. Yo voy a poner conocimiento de querer conocerte en tu palabra, Señor. Yo voy a poner dominio propio, Señor, a través de la comunión contigo, Señor. Yo quiero fortalecerme en el Espíritu, Señor, y voy a tener dominio propio. Y ese dominio propio, yo voy a tener paciencia. O sea, yo voy a ser humilde. Yo no voy ahora a sofocarme cuando me hablen mal o cuando las cosas no se me den como yo quería. Y aunque me insulten y aunque hablen mal de mí, yo voy a poner la otra mejilla. Ay, ese chino nos gusta a nosotros. No es que te dejes, no es que si están golpeando a alguien, tú no lo vas a defender. No es eso. Que tenemos que tener ese carácter piadoso para que en medio de la calumnia, de lo que sea que estén haciendo por nosotros, en nosotros siga habiendo misericordia, aún con esa persona. Y a la paciencia, piedad, misericordia. Y esa piedad, un afecto fraternal, un deseo genuino de amor por nuestro hermano y por nuestro prójimo. Y ese afecto fraternal, amor sincero.
lo que civilizó a las sociedades paganas. Acordémonos que antes de que viniera Cristo, las sociedades, a excepción de Israel, eran paganas y estaban entregadas a la inmoralidad, a la idolatría, a sacrificar personas, a una serie de cosas y de flagelaciones, mis hermanos. Estaban sujetas la sociedad a una violencia extrema. Las personas no vivían mucho porque eran sociedades muy violentas, extremadamente violentas. Lo que civilizó, lo que nosotros decimos sociedad occidental, dígase América, Europa, fue el cristianismo. El dejar de pagar mar por mar y empezar a amar y a tener misericordia. El mundo no conocía eso, mis hermanos. Y nosotros somos esos entes. Nosotros somos la respuesta del Señor al clamor de justicia del mundo. Somos nosotros, esas cartas abiertas. Cuando la gente dice, wow, me estaba pasando algo y vino una persona, eso fue un ángel, eso fue el Señor. Bueno, en un sentido espiritual, literalmente fue el Señor, porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser como Cristo, a hacer su obra, a hacer su voluntad donde quiera que vayamos. Así que, de cierto modo, cuando una persona del mundo se topa con algún cristiano genuino, realmente de alguna forma está delante del Señor, porque se supone que ese cristiano está llamado a tener el carácter de Cristo, a dar los frutos del Espíritu, a tener misericordia, a expresar el amor del Señor, a llevar el reino donde Él esté. Y a eso es que hemos sido llamados, mis hermanos. Esta fe, este amor, esta paciencia prosperaba en medio de persecución y de tribulación. Hago mucho énfasis en eso. Tenemos que tener tal piedad, tal amor, tal fe, tal paciencia, que aún en medio de la persecución y de la situación extrema, eso no se vaya de nosotros. ¿Por qué? Porque si estando cómodos ahora no soportamos que nos hablen mal, o no soportamos una respuesta que no nos agradó, no creo que podamos soportar cuando venga un momento difícil. Tenemos que someternos, mis hermanos. Tenemos que someternos ya. Tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, el milagro más grande, y quiero que esto quede claro, que pasó en ese pasaje no fue la sanidad de los leprosos, fue que uno volvió a darle gracias al Señor, y ese fue el salvo. Los otros 9 se fueron sanos para el infierno. Se fueron sanos. Usted ve que independientemente de lo que el Señor pueda hacer, traer sanidad o lo que sea, lo importante es conocerle a Él. El evangelio que nosotros tenemos que predicar es el de Cristo, el de que por la muerte de Cristo hemos recibido vida eterna, que Dios se encarnó, habitó entre nosotros, hizo carne, murió y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa mano todavía hoy está abierta para todo aquel que quiera acercarse con corazón sincero, que reconozca que necesita del Señor, que reconozca que no hay salvación posible por nuestras obras. Ese es el evangelio. Ya lo que el Señor haga de ahí en adelante, mis hermanos, si te sanó, gloria a Dios. Y si no te sanó, gloria a Dios, no me sanó, pero me voy con Cristo. Y en aquel día me resucitará con Él, y donde Él esté, yo voy a estar con Él. Y vine a Cristo, y si me dio el trabajo que quería o el dinero que quería, Señor, bueno, gracias, Señor. Y si no me lo dio, gloria a Dios. Lo mejor no es lo que el Señor puede darnos en esta tierra. Ya Él nos los ha ofrecido.
Esa es la esencia del Evangelio. Y es por eso que estamos llamados a padecer. Así que nada nos moleste de ahora en adelante, mis hermanos, que nada nos haga carga, porque ya el Señor nos dio lo mejor, que es la vida eterna. Por lo demás, la palabra dice: no se afanen por lo que van a comer o van a beber o van a vestir. Dios tiene cuidado. Quitemos nuestra mente de eso. Vamos a enfocarnos en obedecerle. Vamos a enfocarnos en conocerle. Es tiempo de que haya en nosotros un crecimiento aún mayor. Viene un tiempo grandioso en el Espíritu. Viene una cosecha grande, y aunque el mundo no lo va a ver así, va a ser un tiempo de mucha salvación, mis amados. Dice, y ya casi termino, ahí mismo en el versículo 11 y 12 de Segunda de Tesalonicenses. Perdón. Okay, sí, cambié la hoja. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor nos tenga por digno de su llamamiento, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mi hermano, el propósito final en nuestra vida no es nuestra carrera ni nuestra empresa. El propósito final de nuestra vida es que se cumpla su propósito del Señor de bondad, de fe. Tú que estás estudiando, tú que estás trabajando por un mejor porvenir, que ese anhelo nunca sea mayor que el saber de que tu carrera y de que aún tu familia va a pasar. Tu esposo va, te lo voy a decir, tu esposo va a morir, tu esposa va a morir, tus hijos un día se van a ir de esta tierra. Puede ser antes o después, ojalá que no antes. Todo va a pasar. Procura que se cumpla el propósito en tu vida, que es el de conocerle a Él y el de hacer su voluntad en esta tierra. Porque llegará el final de tus días y ya no va a haber contentamiento, dice la palabra. Y ahí vamos a entender que realmente nunca tuvimos nada en esta tierra, que todo fue prestado, pero que el Señor en su misericordia nos dio una vida de muchas cosas, nos regaló muchas cosas, nos regaló mucho tiempo con nuestros hijos, nos regaló mucho tiempo con nuestros padres, con nuestros abuelos, permitió que tuviéramos cosas, porque todo eso que nosotros procuramos, el Señor lo tiene en mente. Y dice, yo sé que tú necesitas dinero para vivir, pero todo eso es una tontería delante de conocerle a Él. Y al final de nuestros días veremos que Dios ha sido bueno y nos dio muchas cosas. Y vamos a pensar, wow, yo me preocupaba tanto por eso, pero al final tuve de más. El Señor me dio muchas cosas, Señor, y ahora no queda otra cosa de que tú me llames a tu gloria, Señor. Y aunque tengamos 1,000 millones de pesos, en esos últimos días de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que nunca fue el dinero, y de que esa felicidad que nosotros pensábamos que nos daba el dinero no eran más que emociones pasajeras, o que el propósito real, porque el dinero, aunque lo tengamos, si no tenemos con quién compartirlo, con quién disfrutar, no tiene sentido, mi hermano. Realmente no tiene sentido el dinero si no hay un propósito real. Y hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que el propósito central por el cual fuimos llamados es servirles a Él, mi hermano. Pongamos ya nuestro trabajo en un segundo plano. No es que sea irresponsable, porque la palabra nos manda a ser responsables, sino que procuremos entregarnos por completo, morir por completo, para que podamos cada día ir creciendo esa estatura que Cristo demanda y cumplir su propósito
en esta tierra. Ese es el mensaje. Una iglesia ejemplar. Eso es lo que el Señor demanda. Una iglesia ejemplar. Una iglesia que en medio de la tribulación siga siendo iglesia. Porque, repito, vendrá el tiempo en donde el trigo y la cizaña van a ser desmenuzados. Y el Señor lo que me muestra es que o se van a afianzar en mí o me van a negar. No van a aguantar. O sea, el que está bailando dos aguas, a causa de la aflicción que viene, me va a negar. Pero el que me ama de verdad va a ser fortalecido. Va a salir fortalecido, va a salir aún con más confianza delante del Señor. Verá al Señor. Así que, mis hermanos, procuremos conocerle y buscarle, someternos, sujetarnos, morir a nuestro yo cada día, para que sea Cristo en nosotros. Y esa es la palabra que el Señor me había dado hoy para compartir. Así que, iglesia, no es para que temamos, es para que nos regocijemos. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando le conocimos. No es para que nos entristezcamos, es para que nos gocemos, porque el Señor le ha placido hacernos dignos de su llamamiento. Y nos ha puesto una tarea que aún los ángeles la anhelan, que es predicar su santo evangelio. Mis hermanos, predique el evangelio. Que nuestro testimonio no sea tropiezo para otros. Vamos a examinarnos. Señor, yo estoy siendo de testimonio con lo que digo o con lo que hago. Examinémonos. Procuremos saber que le servimos al Dios de las Escrituras y no al Dios de nuestros deseos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pase buen día, que tenga un buen provecho, que disfruten este domingo, que disfruten su familia, que puedan disfrutar los bienes que el Señor ha puesto en sus manos, y que con todo lo que el Señor ha puesto en sus manos seamos nosotros y sean ustedes instrumentos de misericordia. Porque si el Señor nos ha dado mucho, tenemos un gran compromiso de llevar a donde no hay también, porque eso es justo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, mis hermanos.